Y hemos visto algunos temas importantes de este tema. Usted no sabe quién soy yo. Y el domingo anterior empezamos una serie sobre este tema que le titulamos Dardos que lastiman la autoestima, dardos en la vida. Y dijimos que podríamos comparar nuestra vida con un tablero de dardos, donde muchas personas y muchas cosas en la vida se convierten en dardos que vienen contra nosotros para destruirnos y dañarnos la personalidad. Así que quiero invitarles para que retomemos lo que vimos o hagamos un recorderis de lo que vimos la semana anterior acerca de los dardos que destruyen nuestra autoestima. Y empezamos con una pregunta, pero quiero que leamos el texto bíblico. Romanos capítulo 12, versículo 3. Quiero que lo busquen en su Biblia. Romanos capítulo número 12, versículo número 3. Romanos 12, versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga, ¿qué?, más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La Biblia dice que ninguna persona debe tener un concepto más alto que el que debe tener, ni creerse más, ni tampoco creerse menos. Uno continuamente ve personas que se creen más que otros y miran a los demás por encima del hombro porque se creen más, en un alto concepto de sí, que la Biblia dice: miren, no tengan más alto concepto de ustedes que el que deban de tener. Hay gente que se cree más de lo que realmente son, pero hay otros en el aspecto negativo que se creen menos que los demás. Yo no sirvo para nada, yo soy una pobre cucaracha, a mí tan feo que me va a mirar. Y comenzamos a tener un concepto tan rebajado, tan bajitico, que demuestra de que nuestra autoestima no está bien. Y la Biblia dice que tenemos que tener un concepto de cordura de nosotros, un concepto claro, estable. Vuelve y lea el versículo, lo puede volver a leer. Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, o sea, con equilibrio, que lo que piense de sí sea equilibrado. Yo soy lo que soy lo que Dios dice que soy un hijo de Dios, soy esto, pero no creerse más ni creerse menos. Y el otro texto fue Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses 2:3 dice que yo debo tener un concepto tan claro de mí, pero también de los demás, que jamás debo subestimar a alguien, que debo incluso mirar a los demás como superiores a mí mismo, sin rebajarme. Filipenses 2, versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Quiere decir que una persona con crisis de identidad vive haciendo cosas por contienda. Su identidad dañada lo lleva a que haga cosas para pelear, para hacerse notar, para hacer sentir mal a otros. Y la Biblia dice: cuando usted haga algo y tenga una identidad, una personalidad definida, no haga nada por contienda ni tampoco para vanagloriarse. Que usted hace cosas para que lo vean y para vanagloriarse. Eso es un problema de personalidad. Cuando usted hace cosas para sentirse orgulloso de lo que hizo y que la gente lo aplaude, si no lo aplauden y no lo reconocen, se siente mal y se hiere. No, la Biblia dice: no, Señor, nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Hicimos una pregunta: ¿cómo podemos permanecer tranquilos y mantener la calma en un mundo tan hostil como este? No es fácil estar tranquilos y mantener una vida calmada en un mundo como este, donde hay tanta maldad, donde hay tanta envidia, donde la gente trata de pasar por encima de ti y de atropellarte y no valorar lo que haces. ¿Cómo mantener la calma y estar tranquilos en un ambiente hostil, como a veces en la casa hay ambientes muy hostiles, en el trabajo, que hay gente que dice: yo no quiero volver más al trabajo, porque el ambiente hostil de ese ambiente le roba la paz, la tranquilidad? Y hicimos la pregunta, o lo que quisiéramos hacerle, que imagináramos nuestra vida como un tablero de dardos, donde todas las cosas y a veces las personas se convierten en dardos contra nuestra vida, que van a tratar de dañar nuestra identidad y lo que Dios ha dicho que somos. Y que esos dardos, que pueden ser personas o cosas en la vida, van a tratar de destruir nuestra autoestima. Y si se lo permitimos, a muchas personas nos van a arrastrar hacia abajo y hacernos creer que no somos nada. Y a veces, sin darnos cuenta, gente son utilizadas por el diablo como dardos para arrastrar nuestra vida y dañarnos. Por lo tanto,
Si en la vida a veces usted y yo somos un tablero de dardos, y donde las personas y las cosas son dardos que tratan de lanzarse en contra tu vida, tú no puedes permitir que nada ni nadie destruya tu vida, dañen lo mejor de ti que Dios ha colocado en ti, sino que sigas adelante a pesar del lugar donde estés, y que te levantes en victoria en el nombre de Jesús. Y hablamos de algunos dardos que debemos de cuidarnos, que a veces encontramos. Primero, lo voy a recordar rápidamente, hablamos del ambiente negativo en el trabajo. Y el ambiente negativo no solamente en el trabajo, sino en la casa. Hay casas donde el ambiente es muy negativo, donde solamente se escuchan palabras de alegato todo el día, de discriminación. Usted no sirve para nada, usted es un burro, usted no sabe nada, usted, me arrepiento de estar con usted. Palabras donde continuamente nos dañan la autoestima, nos dañan el valor. A veces en el entorno negativo del trabajo, uno ve compañeros que envidian, murmuran del compañero, tratan de hacerle el cajón. Y a veces en el ambiente negativo en el trabajo vamos a encontrar dardos que van a venir contra tu vida para tratar de dañarte. El segundo dardo que hablamos fue el segundo dardo del comportamiento negativo de otras personas. Y dijimos que hay personas que con su comportamiento tratan de dañar tu vida. Y hay esposos que se comportan mal. Y el comportamiento de muchos esposos han dañado el corazón de las esposas por su comportamiento. Hay comportamientos de hijos que han dañado y herido el corazón de sus padres. Esos comportamientos, y necesitamos cuidar nuestra vida del comportamiento negativo de otras personas. Filipenses 1:27, y allí está en Filipenses 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. La Biblia dice que nosotros debemos tener un comportamiento digno del evangelio, pero no todos los cristianos y no todo el mundo se comporta dignamente como Dios dice. Y a veces el comportamiento indigno de otros van a tratar de golpear nuestra autoestima, nuestra personalidad, y por eso uno ve personas afectadas y heridas y dañadas por el comportamiento de otras personas. Uno escucha: ¿por qué no volví a la iglesia? No, porque tal persona con una actitud que hizo no me gustó y no volví por allá. Uno ve personas que el comportamiento de alguien, su personalidad no estaba firme y estable en el Señor, y el comportamiento negativo de otros les afectó. Y hoy encontramos personas heridas por el comportamiento negativo de otras personas. Eso se ve en todo, en la iglesia, en las familias, en las empresas. Comportamientos negativos de otros que afectan y dañan la personalidad de alguien. El tercer dardo negativo que dijimos es la resistencia a los cambios, y allí quedamos. Dijimos que todo en la vida cambia. Cambiamos nosotros. El pelo negro se convierte en blanco por las canas. La cara lisa va cambiando y se va llenando de arrugas. Tú que en un tiempo tenías fuerza, con el fin de los años vas cambiando y te vuelves ya temeroso y débil. Y a veces nos resistimos a los cambios, y la resistencia a los cambios es un dardo contra tu vida. Mucha gente lleva años en la iglesia y sabe que debe cambiar, pero no quiere cambiar. Se resisten a un cambio en su forma de ser, a un cambio de cosas que deben ir mejorando. Y a veces nos resistimos a los cambios de alguien. Y la resistencia a los cambios, la Biblia dice que es necesario que, cambiada la ley, también haya cambio de sacerdocio. Amén. La Biblia habla de cambios, que es necesario que hayan cambios. Pero puede llevar gente que lleve años en una iglesia, y aparte que va a la iglesia, no se le ven cambios. Yo una vez escuché una mamá que decía de su hija, decía: pastor, yo no voy a la iglesia porque mi hija lleva años yendo a la iglesia y yo no le veo ya ningún cambio. Entonces, ¿para qué ir allá si uno no cambia? Y ella no venía a la iglesia por el mal comportamiento y la falta de un cambio de su hija. Y hay resistencia, gente que dice: pues yo no voy a cambiar. Si a la gente no le gusta mi forma de ser de malas, que no me hable, yo no vivo por la gente. Y ese tipo de actitudes daña, no está correcto, hay que cambiar, mi hermano. Amén. Dígale a tu lado: hay que cambiar, hay que hacer cambios. Y si en tu vida hay cosas que debes de cambiar, tu comportamiento, tu conducta, tu forma de ser, que no está bien delante de Dios, debes tener un comportamiento de cambio. Amén. Y ahí quedamos. Dijimos algunas cosas de los cambios, que los cambios desafían nuestros paradigmas. Estamos metidos en paradigmas, en esquemas, en cajas, en moldes,
que necesitamos tener un cambio para que ese paradigma se rompa. Y los cambios desafían nuestros paradigmas. Los cambios prueban nuestra flexibilidad. A veces somos tan inflexibles que no queremos cambiar una idea, no queremos cambiar una forma de ser y nos mantenemos en esa postura. Los cambios también desafían nuestra adaptabilidad y altera la manera como pensamos. Los cambios nos harán la vida difícil por un momento, porque la palabra, ¿sabe qué quiere decir la palabra crisis? Crisis viene del latín, que quiere decir cambio. Quiere decir que a veces en la vida, cuando viene una crisis a tu vida, quizás esa crisis está indicando que necesitas un cambio. Eso quiere decir la palabra crisis, cambios. Y a veces nos vienen crisis en la vida, crisis económica, crisis en el matrimonio, crisis de salud, y eso nos está indicando esa crisis, que necesitamos un cambio. Y nos resistimos al cambio y nos quedamos más tiempo en la crisis de lo que deberíamos permanecer, porque no hemos cambiado. ¿Qué quiere decir la palabra crisis? Cambio. Quiere decir cuando tú tienes una crisis, quizás esa crisis que estás viviendo te está indicando que necesitas cambiar algo en tu vida. Si no cambias, la crisis se va a prolongar mucho tiempo en tu vida y te vas a quedar en esa crisis, sufriendo el dolor de ese momento por no cambiar. Amén. Los cambios te harán la vida difícil por un rato, pero esos cambios nos van a causar tensión por un momento, pero esos cambios nos van a ayudar a encontrar maneras de mejorarnos a nosotros mismos como personas y hacer más cada día lo que Dios quiere que seamos. Amén. Ahora, vamos a hablar del dardo número 4. Y eso es un poquitico fuerte lo que le quiero hablar. Que ese es un dardo que está dañando a muchas vidas. Un dardo que continuamente destruye y punza el corazón de muchos. Y es nuestro pasado. Nuestro pasado es un tremendo dardo que da nuestra vida. Todos los que estamos aquí y todas las personas en cualquier lugar del mundo tenemos un pasado. Algunos con un pasado más difíciles que otros. Hay muchos que se acuerdan de su pasado y se ponen a llorar. Es que me acordé de tal cosa que yo vi en el pasado y no. Hay gente que su pasado es tan duro, cuando se acuerdan de su pasado, terminan llorando. Porque su pasado es duro. Por cómo fue su vida con ellos en el pasado, por errores de su pasado, que no han podido superarse ni liberarse de eso. Y su pasado está siendo un dardo que el diablo está utilizando para destruir el corazón de las personas. Nuestro pasado. Muchas veces miramos atrás y recordamos las experiencias negativas del pasado que hemos vivido y a veces nos causan dolor. Ahora, y yo creo que está bien desahogarnos cuando experimentamos dolor o una situación dolorosa del pasado, pero ningún cristiano puede dejar y permitir que el dolor que el pasado le haya traído se transforme en miedo. Yo quiero leerles un texto en la Biblia, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo número 13. Filipenses 3:13, hablando del pasado, Pablo dijo algo muy ajustado al pasado, que todos lo tenemos. Amén. Y hay tres cosas en la vida. La Biblia habla de pasado, ¿qué más? Presente y futuro. El salmista dijo: mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis tiempos. ¿A qué tiempo se refirió a esos tiempos? Tiempo pasado, presente y futuro. Que no importa cómo haya sido tu pasado ya déjalo en las manos del Señor. Tu presente, ¿cómo puede estar tu presente? Pues colócalo en las manos de Dios. Y puede ser que tu futuro sea incierto, pues ponlo en las manos de Él. Él dijo: mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis tiempos. Amén. Pero hay personas, mi hermano Pablo tenía tan claro eso, que a veces tenemos pasado, presente y futuro. Pero a veces el pasado afecta a nuestro presente y opaca nuestro futuro. Mucha gente está viendo un presente malo porque vive atado al pasado. Y como no se ha liberado del pasado, su pasado está atando su presente. Y el futuro es incierto porque hay un pasado que no han soltado, viven todavía odiando, recordando lo que alguien le hizo, lo que alguien le dijo y que le dañó, y vive hablando con rabia. Cuando habla de esa persona se refiere con chismes, con crítica, tratando de dañar, de destruir, porque su pasado no se ha podido liberar de él, y el pasado es un dardo que te daña. Filipenses 3:13 dice: hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿De qué está hablando él? De la perfección.
Él dice que él no había alcanzado la perfección, no había llegado a la meta todavía, pero que iba camino a la meta. Él dice: hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago para alcanzar lo que quiero alcanzar. ¿Cuántos quieren alcanzar la bendición de Dios? Y no hemos alcanzado lo que Dios quiere que alcancemos, ¿sí o no? Yo no hemos alcanzado todavía la gloria, no la hemos alcanzado todavía. Y Pablo dijo: hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, ya no soy perfecto, todavía no soy perfecto. Yo soy un apóstol que busco a Dios, pero no soy perfecto. No pretendo decirles que yo ya soy una obra terminada, que ya todo en mí está perfecto. No. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué dice él? Una cosa hago, olvidando. ¿Lo está leyendo conmigo? Si no lo lee, no va a entender la Biblia, ni va a entender la prédica. Porque yo le puedo mentir a usted con lo que le predique. Puedo leerle el libro de Mormón y usted creyó que era la Biblia. Puedo leerle una revista hasta diabólica y usted, como no lee la Biblia, usted cree que se come el cuento que es verdad de Dios. Pero si lee la Biblia, usted va a decir: pastor, eso no está en la Biblia. Amén. Filipenses 3:13 dice: hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo dijo: hermanos, yo no pretendo, no me la creo todavía de que ya soy perfecto, de que ya no necesito cambiar o buscar de Dios, no. Pero una cosa hago para poder seguir adelante a la meta: olvido lo que queda atrás, porque si no soltamos el pasado, eso nos va a impedir seguir a la meta. Mucha gente avanza un tiempito y cae, se levanta, avanza y cae, y nunca usted lo ve progresar, lo ve como en una crisis de vida. Y si usted mira qué le está pasando a esa persona, que no le ve un crecimiento estable, que no le ve una estabilidad, que un día viene, se demora un mes para venir a la iglesia, luego vuelve y están, pero usted nunca lo ve en un fruto. Hay cosas en su vida, dardos en su vida, y entre esos dardos está el pasado. El pasado. Prosigo a la meta, dijo Pablo, pero para poder seguir a la meta hay que olvidar lo que queda atrás. Yo sé, mi hermano y mi hermana, que todos ustedes, junto conmigo, tenemos un pasado. Quizás muchos desde la niñez hemos pasado momentos del pasado dolorosos. Muchos han sido quizás abusados, violados, abandonados. Muchos les tocó aguantar hambre, madrugar, acostarse tarde. Quizás les tocó momentos tan duros que muchos se acuerdan de eso. Yo ni me quiero acordar de eso, no me quiero acordar. Pero ¿qué se pasó? Es como un león dormido que está allí dentro del corazón, pero que a veces se despierta y nos causa dolor y rabia, y hay recuerdos que despiertan el pasado. Por ejemplo, hay canciones que te traen recuerdos del pasado, ¿verdad? Hay olores que usted dice: ay, esa loción me hizo recordar a tal persona. Y te traen hasta buenos recuerdos o malos recuerdos del pasado, ¿verdad? Muchas veces miramos atrás y recordamos las experiencias negativas del pasado que hemos vivido. Y está bien desahogarnos cuando experimentamos dolor o alguna situación del pasado, pero ninguna persona puede darse el lujo de permitir que el dolor que el pasado le haya causado se transforme en miedo. Yo quiero decirle esa frase: si no sueltas el pasado, ¿con qué mano agarrarás el futuro si no te sueltas del pasado? Si no sueltas el pasado, ¿con qué mano seguro vas a agarrar el futuro? Si tienes en tu mano todavía agarrado el pasado en tu vida, no quieres soltar, no quieres olvidar, no quieres perdonar lo que en el pasado te hicieron. Y alguien decía que a veces hay personas que no son histéricas, son históricas. ¿Sí o no? Hay mujeres que no son histéricas, son históricas. Usted les hace algo y dice: y yo no me olvido lo que usted me hizo ahora 20 años, y se lo recuerdan con detalles, son históricas. La Biblia dice: hay que olvidar el pasado. Las malas experiencias del pasado muchas veces se transforman en miedos que nos impiden actuar en el presente y proyectarnos con libertad hacia un futuro mejor. Y puede ser que las circunstancias te tiren abajo, que las circunstancias de tu pasado quieran aplastarte, pero si consideras cada fracaso y error como una lección en la vida y como un escalón hacia el destino, te vas a levantar, no importa lo que haya pasado en tu vida. Yo quiero decirle algo, hermano y hermana: cada experiencia dolorosa del pasado no es más que un escalón hacia el éxito. Mira tu pasado no como lo que Dios quiso destruirte. Mira tu pasado y el dolor como lo que Dios quiso utilizar para moldearte en ti, lo que Él quiere que tú seas.
Cada problema que nos acontece en la vida, ese problema encierra en sí la semilla de la bendición. Vuelvo y le repito eso. Cada problema que nos ocurre en la vida, ese problema encierra la semilla de la bendición de Dios. Se lo voy a decir en otras palabras, en palabras más. Yo defino un problema como una bendición enmascarada. ¿Qué es un problema? Una bendición enmascarada. Quítale la máscara a ese problema y detrás de todo problema hay una bendición. Detrás de cada problema hay una tremenda bendición. Un problema es una bendición enmascarada. Quítele la máscara y verá que ahí está la bendición de Dios escondida en un problema. A veces los problemas no son más que los pretextos de Dios para tratar con nosotros. ¿Qué son los problemas? Los pretextos de Dios para llamar mi atención. Porque no le prestamos atención a Dios. Mire cuánta gente aquí se ha convertido porque su hogar casi se destruye. Si no hubiera su hogar pasado en crisis, no hubiera buscado de Dios. Aquí hay gente que vino a la iglesia porque estaba enfermo y porque tenía una enfermedad quizás declarada mortal. Y en ese momento dijo, por favor oren por mí, y fue a la iglesia y Dios le sanó. Pero Dios utilizó ese problema como una excusa para que tú le buscaras y para Él llamar tu atención. Pero cuando no entendemos eso, toda experiencia y todo problema que nos pase nos puede amargar si no tenemos una personalidad clara y definida en Cristo Jesús. Una de las razones que Dios tuvo para crear el tiempo, escúcheme esto, fue para que hubiera un lugar en donde enterrar los fracasos del pasado. Así que tus fracasos, déjalos en el tiempo. Para eso Dios creó el tiempo y se tomó el tiempo para crear el espacio, para que hubiera espacio en el universo donde enterrar tus errores y todos tus pasados. ¿Hay algún pasado en tu vida que te atormenta? ¿Hay alguna experiencia de tu pasado, mi hermano, que no te deja libre? ¿Algún error que cometiste en tu niñez, en tu infancia? ¿Alguna infidelidad que causaste que aún nadie sabe, pero eso no te deja tranquilo? Y ves, ¿qué tal que mi esposo se dé cuenta que yo le fui infiel? Y ese pasado no te deja libre. Vives atormentado por eso. Hay una situación, un error, un pecado que hiciste en tu pasado que aún te atormenta. Y es un dardo que el diablo utiliza para decir con qué caras vas a servir si mira lo que tú hiciste y tienes un pecado escondido. Y tú agachas la cabeza y dices, tienes razón, yo le puedo servir a Dios. No estoy bien, estoy mal. Y el diablo dice con los demonios, mira, lo logramos. Utilizamos el pasado para atacarlo y mira cómo está decaído, no quiere ni volver a la iglesia. Mire, lo tenemos derrotado con el pasado. El diablo es un astuto, mi hermano. Él es puerco, él es cochino. Ese es puerco, ese demonio, cochino e inmundo. Y él va a tratar de utilizar todas las cosas por ensuciarte y encochinarte a ti también. Y muchos se han dejado encochinar el corazón por la basura del diablo. Tienen su corazón encochinado, puerco, porque el diablo es puerco. Mi papá decía, mi hijo, mucho cuidado con el diablo, que el diablo es puerco. De verdad, mi hermano. Y a él no le importa tomar tu pasado, tus errores, para venir a atormentarte y decir, no, yo quisiera servir, yo quisiera predicar, yo quisiera evangelizar, pero no, yo no estoy bien, yo tengo muchas cosas que el diablo no me deja. Y nunca te va a dejar si tú no te liberas del pasado. Así que quiero decirle algo, mi hermano y hermana. Miqueas capítulo 7, léalo y dirá, me habla algo de mi pasado, con lo que Dios hace con todos mis errores, míos y los errores que otros hayan hecho contra mi vida. Miqueas capítulo 7, mira cómo lo dice. Miqueas está después de Jonás. Después de Jonás está Miqueas. Y Miqueas capítulo 7, versículo 18, mire cómo dice la Biblia. Y eso debe ser algo claro para usted, que ha cometido errores, que tiene un pasado duro, que le atormenta. Escuche lo que dice. ¿Ya lo encontró? Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad? ¿Y qué hace Dios? Y olvida el pecado del remanente de su heredad. Olvida. ¿Por qué te sigues acordando de cosas del pasado cuando Dios se olvidó de todo tu pasado? ¿Por qué te sigues recordando de cosas que te destruyen cuando Dios lo olvidó todo? Y lo olvidó y usted dice, Señor, es que yo no soy indigno, ¿y qué hiciste tú? Lo que hice hace 20 años. Yo no me acuerdo de eso. ¿Qué fue lo que hiciste? Tal cosa. Yo no me acuerdo, mi hijo. Él dice, yo no me acuerdo.
Yo me olvido. Y dice, no retuvo para siempre su enojo. Y hay gente que han pasado 20 años y todavía sigue enojado. Han retenido el enojo, la rabia, la falta de perdón. Y Dios dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Versículo 19. Él volverá ¿a qué? A tener misericordia de nosotros. Escuche lo que dice, sepultará nuestras iniquidades. Quiere decir que tus errores, tu pasado es un muerto. Sepúltalo, entiérralo. Muchos están cargando todavía con el muerto encima. Tienen un muerto que huele feo, un muerto de hace 20 años, una experiencia que ya murió. Sepulta tu pasado, sepulta tu error, sepulta tu pecado. No sigas cargando esos muertos encima. Dios es un sepulturero. Él dice, ¿sepultará qué? ¿Lo está leyendo conmigo? Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros errores. Wow. Si Dios dice que Él sepulta todo tu pasado, ¿por qué sigue levantando esos muertos y te los hace encima? Hay gente que vive desenterrando su pasado, desenterrando los muertos. La Biblia dice que ya lo sepultó. ¿Por qué desentierra lo que Dios ya sepultó? Eso huele feo, ¿sí o no? Son muertos, huele feo. Así que yo le invito a mi hermano y mi hermana, libérate de tu pasado. Libérate de tu pasado, y cuando te liberes del pasado, te espera un futuro de gloria y un presente lleno de bendición. Te espera. Amén. Quiero terminar aquí. Dentro de 8 días voy a hablarle del quinto punto negativo y del quinto dardo negativo, y voy a hablarle de 2 más. No se lo pierda, va a estar poderosísimo. ¿A cuánto les ha ayudado estas conferencias? ¿Han bendecido su vida? Así que yo le quiero terminar aquí porque quiero que oremos por esos muertos del pasado. El diablo es especialista en desenterrar tus muertos y en echártelos encima, en recordarte tus errores, tus pecados, lo que te han hecho, y que tú revivas esos muertos y te los pongas encima. No lo hagas, mi hermano. Libérate, libérate. Hay gente que le sonríe a uno, pero por dentro llora, porque no tienen libertad en su corazón para reír, porque hay cosas en su vida que han pasado que les han afectado. Y Dios me ha dicho, mi hermano, que Él está con nosotros. Él me ha dicho que Él va delante de nosotros. Dios me ha dicho que Él tiene cosas de bien y no de mal para nosotros. Pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz y no de guerra, para darnos el fin que esperamos. Yo quiero que se ponga de pie y cierre sus ojitos en esta mañana y le demos gracias al Señor con todo nuestro corazón.